Hubo un México donde los juguetes eran otra cosa, donde nadie pensaba en certificaciones de seguridad, donde las etiquetas de advertencia no existían, y donde un juguete podía ser literalmente mortal sin que a nadie le pareciera extraño. Los niños de los años 60, 70 y parte de los 80 jugaban con cosas que hoy serían retiradas del mercado inmediatamente. Juguetes con partes filosas, con químicos tóxicos, con mecanismos peligrosos. Y los papás se los compraban sin pensarlo, porque así eran los juguetes, porque no había de otra, y porque la filosofía era simple: los niños deben aprender a tener cuidado. Y si se lastiman, pues aprenden más rápido. No estamos exagerando ni inventando. Estos juguetes existieron. Se vendieron en todas las jugueterías. Miles de niños mexicanos los tuvieron. Y sí, hubo accidentes, hubo heridos, incluso hubo muertes. Pero los juguetes seguían vendiéndose. Porque era otra época, otra forma de entender la infancia, otra forma de entender el riesgo. Si alguna vez tus papás o abuelos te contaron de juguetes que sonaban demasiado peligrosos para ser verdad, si te cuesta creer que cosas así se vendieran libremente, o si simplemente te da curiosidad saber con qué jugaban las generaciones anteriores, suscríbete. Aquí en México al Día recordamos todo, hasta lo que hoy parece una locura. Porque esos juguetes peligrosos fueron parte de nuestra formación. Nos enseñaron a respetar el peligro, a ser cuidadosos, a entender consecuencias. Y aunque muchos diríamos que era irresponsable, también es cierto que sobrevivimos. Y algo aprendimos. Los dardos con punta de metal eran uno de los juguetes más comunes y más peligrosos. No estamos hablando de dardos modernos con punta de velcro o de ventosa. Estamos hablando de dardos con agujas de metal genuinas, largas, filosas, pesadas. Venían en juegos de 6 o 12 dardos con un blanco de cartón o corcho, y la idea era lanzarlos contra el blanco colgado en la pared. Pero los niños, siendo niños, los lanzaban a cualquier cosa: a los árboles, al piso, a las puertas, y entre ellos. Había guerras de dardos donde los niños se perseguían y se lanzaban estos proyectiles con puntas de metal. Y sí, se clavaban, en brazos, en piernas, en espaldas. Hubo casos de niños que perdieron ojos, que se clavaron dardos en el cráneo, y aún así, los juguetes seguían vendiéndose, porque se suponía que los niños debían aprender a usarlos responsablemente. Los papás decían: no se los avientes a tu hermano, y con esa instrucción simple esperaban que todo estaría bien, y aunque muchas veces no estaba bien, los dardos metálicos siguieron en las jugueterías durante años. Los químicos Rex eran sets de química completos con químicos reales, no simuladores educativos inofensivos, no experimentos con vinagre y bicarbonato. Eran kits con ácidos verdaderos, bases fuertes, sales químicas peligrosas. Venían con tubos de ensayo de vidrio que se rompían fácilmente, mecheros Bunsen que funcionaban con alcohol o gas, y un manual con experimentos que producían humo, fuego, explosiones pequeñas y vapores tóxicos. Los niños de 10, 11, 12 años tenían estos kits en su cuarto, sin supervisión. Hacían los experimentos solos, y cuando algo salía mal, cuando explotaba algo, cuando se quemaban, cuando inhalaban vapores tóxicos, nadie demandaba al fabricante. Los papás simplemente decían: te dije que tuvieras cuidado. Los químicos Rex enseñaron química a generaciones de mexicanos. Muchos ingenieros, químicos, científicos de hoy empezaron con esos kits. Pero también hubo accidentes, niños quemados con ácido, explosiones que dejaron cicatrices, intoxicaciones por inhalar gases, y el juguete seguía siendo popular, porque se valoraba más el aprendizaje que la seguridad. Las pistolas de balines eran juguetes comunes, no juguetes de coleccionista para adultos, juguetes para niños. Pistolas que parecían armas reales, hechas de metal pesado que disparaban balines de acero. Y los niños las tenían, las llevaban a la calle, jugaban a las guerritas, se disparaban entre ellos, y aunque los balines eran pequeños, tenían fuerza, rompían vidrios, dejaban moretones severos, y si te daban en el ojo, lo perdías. Hubo muchos casos de niños que quedaron tuertos por pistolas de balines, y las pistolas no se retiraron del mercado. Se seguían vendiendo en las jugueterías junto con los carritos y las muñecas, porque se consideraba que era responsabilidad del niño
aprender a usarlas bien, que era parte de madurar, de entender que las acciones tienen consecuencias. Hoy esas pistolas de balines siguen existiendo, pero están reguladas. No se venden en jugueterías. Requieren permiso. Y si un niño anda con una en la calle, la policía interviene. Pero en los 60 y 70, un niño con pistola de balines era tan común como un niño con pelota. Los carritos de rodamiento libre eran construcciones caseras o comerciales básicas que eran pura muerte sobre ruedas. Imagina una tabla de madera con 4 ruedas de patín o de carrito de supermercado, sin frenos, sin dirección precisa, sin ningún tipo de protección. Los niños se subían, se impulsaban cuesta abajo por calles empinadas y rogaban por no estrellarse. Alcanzaban velocidades increíbles. No había forma de parar excepto arrastrando los pies, lo que te destrozaba los zapatos y muchas veces la piel. Te estrellabas contra bardas, contra carros estacionados, contra otros niños. Las caídas eran brutales. Rodabas por el pavimento, te dejabas la piel en el piso y después te subías otra vez. Porque era divertido, porque la adrenalina era adictiva. Hubo fracturas, cabezas rotas, dientes perdidos. Pero nadie prohibía los carritos de rodamiento. Eran parte de la infancia, parte de aprender los límites de tu cuerpo y de la física. Hoy esos carritos serían considerados trampas mortales. Pero entonces eran solo diversión. Los trompos de metal con punta filosa eran juguetes tradicionales con potencial letal. El trompo mexicano clásico tenía una punta de metal bien afilada, y el juego consistía en lanzarlo con fuerza para que girara. Pero también se usaba como arma. Los niños se lanzaban trompos entre ellos. Un trompo girando lanzado con fuerza podía atravesar piel. Podía romperte un diente si te daba en la cara. Podía dejarte una cicatriz permanente. Y había concursos de tronar trompos, donde el objetivo era destruir el trompo del oponente a punta de golpes. Los trompos chocaban en el aire con violencia increíble, y a veces fallabas tu tiro y le dabas a tu amigo. Pero eso era parte del juego, parte de la cultura del patio de la escuela. Hoy los trompos siguen existiendo, pero las versiones para niños tienen puntas redondeadas de plástico. Los de metal filoso solo los usan adultos en competencias. Pero antes, cualquier niño tenía su trompo de metal afilado, y nadie lo cuestionaba. Los cohetes caseros eran ciencia peligrosa al alcance de todos. Los niños hacían cohetes con tubos de cartón, pólvora casera hecha con fósforos raspados y mecanismos de ignición básicos. O compraban cohetes pirotécnicos en puestos callejeros sin ninguna regulación, y los lanzaban, en lotes baldíos, en azoteas, a veces en plena calle. Algunos cohetes explotaban en el suelo, otros volaban de lado en lugar de hacia arriba. Hubo manos quemadas, dedos volados, caras chamuscadas. Pero los cohetes seguían siendo fascinación infantil, porque volar algo que tú mismo construiste era magia pura. Era dominar el fuego y la propulsión. Era sentirte científico, ingeniero, conquistador del cielo. Los papás lo sabían, veían a sus hijos jugar con pólvora, y decían, «Ten cuidado». Nada más. Porque se entendía que el peligro era parte del aprendizaje. Que quemarte un poco te enseñaba a respetar el fuego. Hoy hacer cohetes caseros es considerado fabricación de explosivos. Es potencialmente ilegal. Y si un niño es descubierto haciéndolo, hay consecuencias serias. Los patines de metal sin frenos ni protección eran transporte suicida. Patines pesados, de metal, con ruedas duras que no absorbían impacto, sin frenos, sin rodilleras, coderas ni cascos. Te los amarrabas a los zapatos con correas de cuero y te lanzabas por las banquetas, por las calles, cuesta abajo. No había forma de frenar excepto chocando con algo o dejándote caer. Las caídas eran espectaculares. Te arrastrabas metros sobre el pavimento. La piel se te quedaba en el piso. Los codos y rodillas quedaban en carne viva. Y te levantabas, te limpiabas la sangre con la playera, y seguías. Porque parar era de cobardes. Porque el dolor era temporal pero la diversión era inmediata. Hubo fracturas serias, golpes en la cabeza que causaron daño permanente. Pero los patines de metal siguieron vendiéndose.
porque eran juguetes tradicionales, porque formaban carácter, porque te enseñaban que las decisiones malas duelen. Las canicas de vidrio eran pequeñas pero traicioneras. El juego de canicas era deporte nacional infantil. Pero las canicas eran de vidrio real, y cuando una se rompía, quedaban fragmentos filosos, y los niños los pisaban descalzos, o se los clavaban en las manos, y además las canicas eran del tamaño perfecto para atragantarse. Hubo casos de niños que se asfixiaron al tragarse una canica, que se las metieron en la nariz o en los oídos y tuvieron que ir al hospital para que se las sacaran. Pero las canicas seguían siendo el juguete más popular. Cada niño tenía su colección. Las intercambiabas, las apostabas, las ganabas o perdías. Y aunque sabías que eran peligrosas, ese peligro era parte del atractivo. Porque jugar con algo que podía lastimarte te hacía sentir valiente, te hacía sentir grande. Las navajas y cuchillos de juguete que eran reales también existían. No es que fueran de mentira, eran navajas reales vendidas como juguetes. Pequeñas, sí, pero con filo genuino. Los niños las llevaban a la escuela, las presumían, tallaban sus nombres en los pupitres, y cuando jugaban, cuando se enojaban, cuando peleaban, a veces las usaban. Hubo heridos, hubo peleas escolares que terminaron con sangre derramada, pero las navajas de juguete seguían vendiéndose en puestos del mercado, porque se consideraba que un niño debía aprender a usar cuchillo, que era herramienta, no solo arma, que era parte de volverse hombre responsable. Hoy llevar una navaja a la escuela, aunque sea de juguete, es expulsión inmediata. Es reporte con autoridades. Pero antes era común, era normal, era parte de lo que los niños tenían en sus bolsillos. Los juegos de doctor con instrumentos reales de metal eran inquietantes. Venían con jeringas de metal que funcionaban, con bisturís pequeños pero filosos, con pinzas, con espejos, con estetoscopios reales. Los niños jugaban a operar, y aunque las jeringas no tenían agujas reales, eran lo suficientemente filosas para perforar piel si apretabas con fuerza. Los bisturís podían cortar, y los niños se hacían cirugías entre ellos. Cortadas superficiales, rasguños profundos. Se inyectaban agua unos a otros, y cuando algo salía mal, cuando había sangre real, cuando había llanto, los papás simplemente curaban la herida y guardaban el juguete. No lo tiraban, no demandaban a la empresa, simplemente decían, ya ves, para que tengas más cuidado. Porque el dolor era el mejor maestro. Los yoyos de madera pesada con filos eran armas disfrazadas. Los yoyos tradicionales mexicanos eran de madera maciza, pesados, y si te daban en la cabeza con uno, te abrían. Los niños hacían trucos cada vez más complicados, y cuando fallaban, cuando el yoyo se soltaba volando, podía golpear a cualquiera. Dientes rotos, narices sangrantes, ojos morados, y además los usaban como armas en peleas. Agarrabas el yoyo por la cuerda y lo lanzabas como mazo medieval. El impacto era brutal, pero el yoyo seguía siendo juguete inocente, seguía siendo tradicional, seguía siendo aceptable, porque se entendía que un objeto podía ser juguete y arma al mismo tiempo, que dependía de cómo lo usaras, y que los niños debían aprender esa diferencia por experiencia. Las resorteras o tiraúles eran artillería infantil, hechas con horquetas de árbol y ligas gruesas. Disparaban piedras, canicas, tuercas, cualquier cosa que cupieras en la banda. Y tenían potencia real. Podían romper ventanas desde 50 metros. Podían matar pájaros. Y sí, podían lastimar seriamente a personas. Los niños se disparaban entre ellos en guerras de pandillas de barrio. Y cuando una piedra te daba, dolía horrores. Dejaba moretones del tamaño de pelotas, y si te daba en la cara, ibas al hospital. Pero las resorteras eran legales, las vendían en todas partes, porque se consideraban herramientas de caza. Los niños campesinos las usaban para cazar su comida, para proteger los cultivos de pájaros. Entonces prohibirlas habría sido absurdo, pero en la ciudad, donde no había necesidad real de cazar, se volvían armas de guerra infantil. Los valeros de metal pesado eran peligro en movimiento. El valero tradicional tenía una bola de madera o metal amarrada a un palo con un cordón, y el juego era atrapar la bola en el palo. Pero la bola de metal volando en círculos a alta velocidad era proyectil mortal. Cuando la soltabas por error, salía disparada. Golpeaba a quien estuviera cerca.
y el palo mismo de madera dura se usaba como garrote cuando los niños peleaban. Ojos morados por valeros eran comunes, dientes rotos también, pero el valero era juguete tradicional mexicano, era parte del patrimonio cultural. Entonces nadie pensaba en prohibirlo o hacerlo más seguro. Era responsabilidad del niño aprender a usarlo sin lastimar a otros. Las espadas y sables de madera sin punta redondeada eran para duelos reales. Los niños jugaban a espadachines, con espadas de madera dura, pesada, sin ninguna protección en las puntas. Y se daban con todo, en la cabeza, en las manos, en el cuerpo. Eran duelos reales donde el objetivo era doler, donde probar tu valentía significaba aguantar los golpes sin llorar. Hubo fracturas de dedos, hubo costillas rotas, hubo golpes en la cabeza que dejaron inconscientes a niños. Pero las espadas de madera seguían siendo juguetes populares, porque jugaban a ser guerreros, a ser héroes, y los héroes se lastiman, los héroes sangran. Entonces, lastimarte jugando a héroe era solo parte de la fantasía hecha realidad. Los sets de carpintería con herramientas reales eran peligro puro, martillos de verdad, serruchos con dientes afilados, clavos largos y filosos, desarmadores puntiagudos, todo en versión pequeña para niños, pero totalmente funcional. Los niños construían cosas, se martillaban los dedos, se cortaban con los serruchos, se enterraban astillas de madera bajo la piel, se clavaban clavos en las manos por accidente. Pero esos sets se vendían como juguetes educativos, porque enseñaban oficio, enseñaban a trabajar con las manos, enseñaban que crear implica riesgo, y un dedo machucado era precio aceptable por aprender carpintería. Hoy esos sets siguen existiendo, pero con herramientas de plástico inservibles. O si son reales, con tantas advertencias y restricciones de edad que pierden su propósito. Pero antes, un niño de 8 años tenía martillo y sierra reales, y construía, y se lastimaba, y aprendía. ¿Por qué eran tan peligrosos los juguetes? Porque no había regulaciones, no existían normas de seguridad, no había pruebas obligatorias. Los fabricantes hacían lo que querían, y los papás compraban lo que había. Además, la filosofía educativa era diferente. Se creía que los niños debían enfrentar peligro controlado, que aprendían mejor a través de consecuencias reales, que un niño que se quema aprende a no tocar el fuego, que un niño que se cae aprende a tener cuidado. Entonces darle juguetes peligrosos era, en cierto sentido, herramienta educativa. Manera de enseñar respeto, precaución, consecuencias. Funcionaba. En cierto sentido, sí. Los niños de esas generaciones aprendieron a ser cuidadosos, a evaluar riesgos, a entender que sus acciones tenían consecuencias inmediatas y dolorosas. Pero el costo fue alto, hubo accidentes, hubo tragedias, niños que murieron por juguetes peligrosos, que quedaron con discapacidades permanentes, que perdieron dedos, ojos, capacidades. Y esas tragedias fueron el precio que se pagó por esa filosofía de educación por experiencia. Hoy todo cambió. Los juguetes están regulados estrictamente. Tienen que pasar pruebas de seguridad. No pueden tener partes pequeñas que se traguen. No pueden tener filos. No pueden ser tóxicos. Y eso es bueno. Salva vidas. Previene tragedias. Pero también crea niños que nunca enfrentan riesgo real, que crecen en burbujas de seguridad, que no aprenden a evaluar peligro porque nunca lo experimentan. Y cuando finalmente enfrentan el mundo real, no están preparados. No saben que las cosas reales lastiman, que las decisiones malas duelen, que el mundo no tiene esquinas redondeadas ni partes suaves. No estamos diciendo que debemos volver a los juguetes peligrosos. Sería irresponsable. Pero sí vale la pena reconocer que se perdió algo. Se perdió esa conexión directa entre acción y consecuencia. Se perdió ese aprendizaje visceral que viene de lastimarte, de equivocarte, de sufrir un poco y aprender a no repetir el error. Los niños de hoy son más seguros, pero también más frágiles, más temerosos, menos capaces de evaluar y tomar riesgos calculados. Quizá el punto medio está en algún lugar que aún no encontramos, donde los juguetes sean razonablemente seguros pero no completamente inofensivos, donde se permita cierto nivel de riesgo controlado,
donde los niños puedan aprender que las cosas duelen sin que los peligros sean mortales. Pero ese equilibrio es difícil, porque vivimos en sociedad litigiosa, donde cualquier accidente es culpa de alguien, donde hay que buscar responsables, demandar, castigar. Y en ese ambiente, los fabricantes no se arriesgan, hacen todo ultra seguro. Y los papás tampoco se arriesgan, protegen a sus hijos de todo, y los niños crecen sin cicatrices, sin historias de accidentes sobrevividos, sin ese conocimiento práctico que viene de haber jugado con algo peligroso y haber aprendido a respetarlo. Si estas historias te sorprendieron, si te cuesta creer que juguetes así existieran, o si tú mismo jugaste con algunos y sobreviviste para contarlo, suscríbete a México al Día. Aquí recordamos todo, hasta lo que hoy parece locura, porque esos juguetes peligrosos fueron parte de nuestra formación. Nos enseñaron lecciones que ningún juguete seguro puede enseñar, y aunque muchos llevamos cicatrices físicas de ellos, también llevamos lecciones. Respeto por las herramientas, comprensión de consecuencias, capacidad de evaluar peligro. Y esas lecciones, aprendidas con dolor, nos acompañan toda la vida. Los niños de hoy juegan más seguro, pero nosotros jugamos más peligrosamente. Y en ese peligro aprendimos a vivir.